entrevistas que tiene la presentadora junto a la pareja, a Emilio Tapia y Saray Roballo, una conversación que comenzó hablando de cómo tenían sexo en la cárcel. La cagaste con Samuel Moreno, creo que te dieron 17 años, creo que se redujeron, pero luego vuelves y caes otra vez con Centros Poblados. ¿Por qué vuelves a caer? Claro, yo asumí esa responsabilidad porque desafortunadamente... Y cómo hablan de las condenas, de lo que pasó con Centros Poblados, de lo que pasó en el carrusel de la contratación de Bogotá, al final comienza esta lluvia de críticas en las redes sociales y por eso anoche mismo anuncia la presentadora que se bajan los cortos, el abrebocas de la entrevista y que esta ya no va a ser publicada porque la gente la entendió como una apología a quien, pese a estar condenado en varios de los hechos de corrupción más importantes en el país, como Centros Poblados y el carrusel de la contratación de Bogotá, ahora aparecía hablando de su vida personal e incluso de esos capítulos y de la vida, los meses en la cárcel. Eva termina reconociendo, dice ella, que cometió un error, lo dice con otras palabras. Y que por eso baja la entrevista y que la decisión que han tomado ella y su equipo es que la entrevista ya no va a ser publicada en medio de tantas críticas en redes sociales. Emilio Tapia está condenado 17 años por el carrusel de la contratación en Bogotá, 6 años por el escándalo de Centros Poblados hace ya 7 años, plata que se robó a los niños en la época de la pandemia, y esta entrevista parecía la trivialización de la corrupción, ¿no? Porque Emilio Tapia es el novio de una parlamentaria que se llama Saray Roballo, y de eso era la entrevista. Y también es tema de conversación esta mañana en redes sociales Miguel Uribe, que mientras sigue en una unidad de cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe de Bogotá, llegó una demanda de pérdida de investidura, y esa es la razón de este comentario, producto de una demanda que ponen Censergen, que es el sindicato de trabajadores del Ministerio de Defensa, y la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia, que tienen la teoría de que debería decretarse pérdida de investidura en el Consejo de Estado a Miguel Uribe porque él usó su calidad de senador para empezar campaña política, con actos como los de ese sábado cuando fue víctima del atentado. Increíblemente, con esa tesis ya llegó la demanda al Consejo de Estado, está pendiente para saber qué ocurre con ello, y eso también ha sido gran tema de controversia en las redes sociales. Y en medio de este clima de polarización, nada sorprende. Mientras el senador Miguel Uribe lucha por su vida en la clínica Santa Fe tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio, al Consejo de Estado llegó una demanda de pérdida de investidura. Este es el Código Caracol que hace la revelación, la increíble revelación de anoche, de que al caído caerle, que es francamente increíble, impresentable, un sindicato diciendo que la culpa del atentado a Miguel Turbay es Miguel Turbay. Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe Turbay. Son dos sindicatos, como contaba María Camila Roa, quien escuchaban ustedes aquí en el Código Caracol, el de Censergen y la Confederación de Unión de Trabajadores de Colombia es el nombre de los dos sindicatos que están promoviendo y que ya radicaron esta demanda ante el Consejo de Estado. Muy bien, a propósito de Miguel Uribe, el presidente Petro habló ayer en el acto de sanción de la nueva ley laboral, habló de los señalamientos. La defensa de Miguel Uribe ha documentado 43 trinos del presidente Gustavo Petro que demuestran la hostilidad y el clima de tensión política que había alrededor de su nombre. Y el presidente Petro recibe el guante y responde diciendo que serán denunciados por calumnia quienes lo vinculen a él con el intento de asesinato de Miguel Uribe. Aún no sabemos los autores intelectuales y por tanto la investigación sigue. Pueden ser muchos, hay muchas hipótesis. Ninguna tiene que ver con este presidente, así que pedí que se denuncie penalmente al calumniador que anda por ahí. De las hipótesis, ninguna tiene que ver con este presidente. Así que esos señores que hablan de una presunta responsabilidad están ocultando algo, y eso hay que investigarlo. Pero es la investigación la que tiene que hablar. Dice el presidente que ninguna hipótesis tiene que ver con el presidente. Claro, él no es el responsable material,
pero se lo ha dicho, y es lo que le ha dicho el abogado de la familia Uribe Turbay, que el presidente creó ese ambiente hostil, de odio contra Miguel Uribe, que seguramente pudo tener que ver en el desarrollo de este hecho, acto el de ayer en la Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, en el que el presidente Petro reivindicó la bandera a muerte que tercamente sigue enarbolando como uno de sus actos, de sus símbolos de la campaña política que está arrancando. Y ese sueño no lo vamos a bajar como nos han pedido que baje la bandera de la guerra a muerte. La bandera de la guerra a muerte tiene que estar aquí porque fue una bandera de Bolívar. Y es un símbolo fundamental porque dice dos cosas en su historia. Que hay un pueblo dispuesto al combate y a morir si quieren quitar la libertad. Que no soporta ni tiranos ni reyes. Su fundación es Le duró la poquito libertad. el compromiso al presidente Petro, el de la semana pasada en la conferencia episcopal ante Monseñor Rueda, de bajarle el tono al lenguaje. Este es un discurso político en el que el presidente vuelve a hablar que no tendrían necesidad de estas batallas a muerte. Y cuando el presidente de la República, el jefe de Estado, sale y habla de batallas a muerte con una bandera de libertad o muerte, pues obviamente es crear este clima de violencia en el que estamos el presidente Petro desde la simbólica Quinta de Bolívar, la Casa Museo del Libertador, anunciando su intención de revivir Telecom. Fortalecemos Internexa y Internexa la convertimos en Telecom. Una posibilidad que estamos rumiando, ya aparecerán los enemigos de la idea, porque también quieren que Telecom se acabe de la memoria. Pero yo quiero revivir a Telecom para que maneje la fibra óptica de toda Colombia y la unión por fibra óptica de Colombia con San Andrés, con Europa, con Norteamérica y con el este asiático y China. Y como el presidente está en modo batallas y en modo peleas, volvió a hablar de los médicos, a quienes ya había ofendido en el discurso del sábado pasado en Medellín. Recuerden ustedes cuando dijo que solo los hijos de los ricos podían estudiar medicina y que por eso no había médicos en lugares diferentes al Poblado o al Parque de la 93 en el norte de Bogotá. La orden que se le ha dado al ministro de Educación es crear una gran red de facultades de medicina y de ciencias de la salud en general, públicas y gratuitas en todo el territorio nacional. Se acaba esa historia de que hay que tener 30 millones mensuales para ser médico o médica. Porque Colombia es el último lugar en enfermeras, número de enfermeras por habitantes. El acto originalmente, que fue retransmitido en modo alocución larguísimo anoche a las 8 de la noche, se volvió costumbre que el presidente repite sus discursos. Este había sido al mediodía en la Quinta de Bolívar. El acto era sobre la reforma laboral que entrará en vigencia, ya sancionada por el presidente Petro a finales de este año. La próxima semana comenzará el proceso ahora de la reglamentación que anuncia aquí el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Así que allí vamos a definir los tiempos y la manera en la implementación que permita o que amerite una implementación progresiva o la que requiere, los asuntos que requieren una implementación inmediata. Fue largo el discurso del presidente Petro, hablando no solo de la laboral, como escuchan ustedes, sino de absolutamente todo. Vendrá ahora, en este segundo semestre que comienza, su reglamentación. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. Con la firma de los ministros de Hacienda, Trabajo, Salud y la del presidente Gustavo Petro, fue sancionada en el Museo Quinta de Bolívar de Bogotá la reforma laboral. Esto en un evento público al que asistieron congresistas del Pacto Histórico, centrales obreras y estudiantes del SENA, entre otros. Con esta nueva ley, los aprendices tendrán derecho a una remuneración del 75% del salario mínimo en la fase lectiva, así como un 100% en la etapa práctica. Ella es Justin Jiménez,
es estudiante del SENA. Celebramos el carácter laboral del contrato de aprendizaje aprobado en esta reforma, porque esa vez es la única oportunidad que tienen miles de jóvenes en Colombia para formarse y romper con ciclos de pobreza de sus familias. El presidente Gustavo Petro dio un discurso de 45 minutos que luego fue retransmitido por Televisión Nacional. Defendió la idea de una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el pueblo, anunció denuncias por calumnia contra quienes lo vinculen al atentado del senador Miguel Uribe Turbay y se refirió a la reforma laboral, insistiendo en que no debe quedar en el papel. Cabe mencionar que aunque se sancionó la ley, los recargos nocturnos no aumentan inmediatamente. Pasarán 6 meses para que las 2 horas adicionales sean pagadas a los trabajadores. Los dominicales y festivos sí aumentarán desde ya, pero de forma progresiva. Quedan en 80% este año, pasan a 90% en 2026 y 100% en 2027. Las plataformas digitales de domicilio como Rappi comenzarán a pagar salud y pensión a sus repartidores, incluso si son considerados trabajadores independientes. Para esto se hará un cálculo con cotizaciones a tiempo parcial que también estarán permitidos para empleadas del servicio doméstico que podrán cotizar salud y pensión. La reforma además limita los contratos a término fijo para empleados en todo el país a un máximo de 4 años. Caterina Ávila, Blue Radio. En ese acto de ayer, el presidente Petro dice que no quiere una nueva constitución para Colombia, sino que se cumpla la actual y que por eso su idea de una Asamblea Nacional Constituyente, tema del que habla absolutamente todos los días. Será un tema muy vigente de aquí a las elecciones del año entrante. A propósito de esa constituyente, el uribismo le está cogiendo la caña al presidente literalmente, si me permiten la expresión. Si están pensando en una reelección de Petro, también podría terminar esa constituyente en una reelección o abrirle el camino a una reelección para el expresidente Álvaro Uribe. La tesis de la senadora Paloma Valencia. Pues hombre, yo creo que eso es imposible porque estoy segura de que todas las altas cortes de este país van a defender la Constitución del 91, como lo haremos los colombianos, que vamos a estar unidos y firmes en torno a nuestra Constitución. Y no creo que la amenaza de la reelección para nosotros sea un peligro, porque entre otras cosas, si Petro se puede reelegir, Uribe también. A diferencia de Venezuela, aquí hay poderes judiciales, aquí hay separación de poderes. Discurso del presidente del Consejo de Estado en un gremio en el Congreso de Andesco en Cartagena, anticipando y enviando mensajes de que las Cortes, la justicia, no cederá ante presiones indebidas. Es natural que haya una reacción, pero la justicia no se puede doblegar ni ante las presiones indebidas de cualquier rama del poder público, ni tampoco por los actores violentos, ni tampoco por los ataques que se dan por encima de esas consideraciones. La justicia permanece como un muro de contención. Y sobre el momento de crisis que vive el país, crisis institucional, hace el procurador Gregorio El Hash una curiosa analogía sobre el piloto y las turbulencias que estamos viviendo. Aquí está la rama legislativa representada en su presidente, que no ha cesado de trabajar ni un solo día, a pesar de las circunstancias y la turbulencia que se presenta en el ejercicio del poder. Debo hacer una paráfrasis sobre lo que uno escucha en los aviones. Señores pasajeros, este vuelo llegará a su destino. Habrá un poco de turbulencia cuando estemos tratando de aterrizar, pero no afecta para nada el buen éxito del viaje que hemos emprendido en la institución. Les contábamos hace unos minutos, una de las noticias del día es la insólita demanda, pérdida de investidura contra Miguel Uribe Turbay, que está luchando. El atentado fue hace casi 3 semanas, está intentando salvarse por los tiros que le pegaron, y unos sindicatos oficiales presentaron ante el Consejo de Estado una demanda todavía no admitida, diciendo que él mal utilizó su condición de senador para aspirar a una candidatura presidencial y que lo que pasó en el atentado es producto de ese mal uso de la investidura. María Camila Roa.
Néstor, buenos días. Conocimos algo que es de no creer, aunque muchos dicen que en medio de este clima de polarización ya nada sorprende. Mientras el senador Miguel Uribe lucha por su vida en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio, al Consejo de Estado llegó una demanda de pérdida de investidura en su contra. La presentaron la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa. El representante es Carlos Alberto Sánchez Gras, y dentro de los hechos que exponen para justificar su demanda resaltan, esto es textual, que el senador Uribe Turbay utilizó su posición institucional y su reconocimiento como congresista para obtener ventajas políticas indebidas en favor de su aspiración electoral, y agregan, por dicho acto ilícito realizado expuso su vida, la cual cobró de que fuese atacado con un arma por parte de un menor de edad. La redacción muy regular, y con esa argumentación concluye que con esta conducta el senador incurrió en la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de inhabilidades. La demanda, conocimos, está en etapa de admisión y por reparto fue ya asignada al magistrado Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado. La pregunta de muchos es a esta hora si el tribunal admitirá estos argumentos. Lo cierto, Néstor, es que el círculo más cercano de Miguel Uribe no puede creer que algo así esté pasando. María Camila Roa, Blue Radio. Ahora son las 5 de la madrugada, 51 minutos. Atención, esta mañana el Consejo de Guardianes de la Revolución iraní acaba de aprobar la suspensión de la cooperación con la Agencia de Naciones Unidas, que regula temas de energía atómica, que es con quien tienen la disputa alrededor de las armas y de los programas nucleares. Retirándose Irán, que es lo que está sucediendo hoy, de ese programa de la vigilancia de Naciones Unidas, se abre el camino para regular o desregular, desregular todo su programa nuclear. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Exacto, buenos días, Néstor, y que quede ese programa nuclear fuera del control de los inspectores internacionales e independientes del Organismo Internacional de la Energía Atómica, la OIEA, el Consejo de Guardianes de la Revolución, que está formado por 6 expertos en Islam y que son elegidos por el líder supremo Ali Khamenei y 6 juristas elegidos por el Parlamento, ha avalado este plan aprobado y que veníamos contando de esa decisión tomada por el Parlamento hace apenas 24 horas. La información la acaba de suministrar la agencia oficial iraní de noticias IRNA. Con este visto bueno del Consejo, según el procedimiento habitual iraní, quedaría solo la firma del presidente Masoud Pezeshkian para que el plan ponga fin a la cooperación con la OIEA, ese plan entre en vigor. Hace apenas 24 horas estuvo aquí en estos micrófonos Rafael Mariano Grossi, un máximo responsable de ese organismo, el organismo de la energía atómica de la ONU. Y le preguntábamos precisamente sobre eso, si le importaría a Irán quedarse fuera de ese organismo, del control de ese organismo. Mire, le debe importar porque es una obligación jurídica internacional, salvo que decidan violarla. El país que hizo esto se llama Corea del Norte y es un país aislado, es un país que tomó esa decisión precisamente porque quería tener armas nucleares. ¿Es esta una decisión definitiva? Podría ser que no, podría ser también una manera que tenga Irán de sentarse a negociar las nuevas condiciones de la relación con la ONU, pero en todo caso es una decisión grave y como decía el propio Grossi, como destacan ahora mismo medios de todo el mundo, esto coloca en la práctica a Irán fuera de la legalidad internacional en lo que a energía atómica se refiere, Néstor. Enrique, gracias. Y a propósito, la CIA norteamericana está publicando hoy un informe en el que dice que a Irán le tomará varios años reconstruir sus instalaciones nucleares. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Es un poco inusual esta evaluación por parte de la CIA y pareciera que fue publicada con la intención de terciar en favor del presidente Trump en toda la controversia. El mismo director de la CIA, John Ratcliffe, fue quien compartió en un comunicado asegurando que la inteligencia de la CIA contradice el reporte previamente filtrado de manera ilegal. La CIA puede confirmar que el cuerpo de inteligencia creíble indica que el programa nuclear de Irán ha sido severamente dañado por los ataques recientes, dice el comunicado, añadiendo que las instalaciones
instalaciones nucleares clave de Irán fueron destruidas y deberán ser reconstruidas durante años. Cabe recordar que horas antes hubo furia por parte del presidente Trump y de sus altos funcionarios por la filtración de una evaluación preliminar de la Agencia de Inteligencia de Defensa a CNN y el New York Times, que concluía que esos ataques del fin de semana solo habían retrasado en unos 6 meses el programa nuclear de Irán, lo que desató la ira del presidente Trump, quien le emprendió contra los medios, y que estos reportes solo hacían daño a los pilotos que volaron 36 horas para completar la operación. Escuchemos al presidente. You should be proud, you, especially you, should be proud of those pilots, and you shouldn't be trying to demean them. No, those pilots flew at great Deberías risk. estar orgullosa, le decía una periodista en rueda de prensa, especialmente tú, y no deberías estar tratando de degradarlos. Esos pilotos volaron bajo un gran riesgo, con una gran oportunidad de no volver. Y tú, NBC, que es uno de los peores, CNN, New York Times, todos son malos, están enfermos, decía el presidente Trump. Néstor. Juan Camilo, gracias. Sigue esa pelea con los medios. Faltan 5 minutos para las 6 de la mañana. En Colombia, atención, la Fiscalía terminó los alegatos en el juicio que está a punto de concluir contra el expresidente Álvaro Uribe. La acusación es que manipuló testigos, que hubo fraude. La fiscal pide la condena contra el expresidente Uribe. También terminó el alegato de los representantes de las víctimas, que también piden la condena del expresidente Álvaro Uribe. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. La Fiscalía terminó sus alegatos en el juicio que se lleva contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, y allí se desglosaron uno a uno de los testimonios que, a juicio de la Fiscalía, prueban que Álvaro Uribe supuestamente habría dado instrucciones directas a su abogado Diego Cadena para ofrecer beneficios a personas privadas de la libertad a cambio de falsos testimonios. Las versiones supuestamente compradas apuntaban en 2 direcciones. La primera era negar cualquier vínculo del expresidente con grupos paramilitares y, al mismo tiempo, señalar al senador Iván Cepeda como el artífice de una supuesta manipulación judicial en su contra. Uno de los puntos centrales de la intervención de la fiscal delegada Marlene Orjuela fue el cuestionamiento a las cartas de los exparamilitares conocidos como los 3 de Cómbita: Giovanni Cadavid, Máximo Cuesta y Elmo Marmol. Que las cartas firmadas por los internos de Cómbita deben ser excluidas por carecer de espontaneidad y haber sido objeto de esa intervención dolosa de Cadena Ramírez. Y por ello, al tratarse de cartas espurias y suscritas de esa manera, queda demostrado en este evento que efectivamente fueron allegadas ante la Corte Suprema de Justicia. Se trata de 3 misivas enviadas años atrás a la Corte Suprema de Justicia, en las que aseguraban que Iván Cepeda les había ofrecido prebendas a cambio de declarar en contra de Uribe. Según la Fiscalía, las cartas no fueron redactadas de forma libre ni auténtica. Al referirse al episodio relacionado con el abogado Diego Cadena, la fiscal también aseguró que está probado que a través de él, Uribe habría facilitado recursos para financiar la construcción de esos testimonios. Por eso volvió a pedirle al juzgado una sentencia condenatoria. El juicio contra el expresidente está en su recta final y hoy continúan los testimonios de las víctimas. Sergio Barbosa, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo. Donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo. Y moviéndonos en lo que nos inspira. Nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Naciones Unidas publicó esta madrugada un alarmante informe, el informe anual sobre producción y consumo de drogas en el mundo. Hoy, que es el Día Mundial de eso, contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. El informe fue publicado desde Viena, la capital de Austria, y viene con un alarmante protagonismo para Colombia. Dice que la producción y el consumo mundial de cocaína alcanzaron nuevos máximos históricos, que se ha cuadruplicado esa producción en los últimos 10 años. Por supuesto, cortesía mayoritariamente del desorden en Colombia, del aumento de los cultivos ilícitos en nuestro país. La producción mundial de cocaína, y Colombia es el protagonista porque pone casi la tercera parte, llegó a 3.700 toneladas de droga en el 2024, mucho más que en los años precedentes. La producción estimada de cocaína en algún momento, estaba por debajo de 1.000 toneladas al año y ya vamos casi en 4.000. Y el consumo de cocaína también está desbordado. Hay 25 millones de personas consumidores de cocaína en el mundo. Hay 376.000 hectáreas de cultivos, de esas 253.000 están en Colombia, que es un récord terrible, vergonzoso para nuestro país, que reseña esta mañana la Oficina de Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos. Colombia, digo, es la protagonista porque en contraste los cultivos de hoja de coca en Bolivia se mantuvieron estables o disminuyeron levemente en Perú. En Colombia un desorden inmenso. La ONU confirma que el auge de la cocaína es porque aumentaron los grupos armados dedicados al narcotráfico después del acuerdo de paz del 2016. Al narcotráfico lo heredaron una cantidad de grupos larguísimo, un etcétera, de grupos inclusive de carteles mexicanos que están aprovechando el desorden institucional en Colombia y cultiva hoja de coca todo el narcotráfico, todos los grupos delincuenciales en Colombia. Del 2015 y 2019, Colombia había exportado cocaína por algo más de 1.500 millones de dólares, ya vamos en casi 2.600 millones de dólares. Lo de hoy de Naciones Unidas, esta mañana desde Viena, es una radiografía de lo que sabemos y lo que vemos aquí todos los días. La guerra tiene que ver con el negocio del narcotráfico. El informe, digo en la radiografía, está incluido también el fentanilo, ya les vamos a contar, y las rutas nuevas del narcotráfico, que quiere decir nuevos mercados de narcotráfico, especialmente Asia y África, ya no solo Europa y Estados Unidos. Hablando de narcotráfico, mucha atención. Anoche tarde fue recapturado en Ecuador Fito, se llama Adolfo Macías, es uno de los jefes de los choneros, o el máximo jefe de los choneros, es uno de los delincuentes más buscados de Sudamérica. Se había volado de una cárcel de Guayaquil en enero del año 2024, una fuga que desató una increíble ola de violencia que tal vez ustedes recuerdan en las cárceles, que llevó al gobierno de Noboa a declarar el estado de sitio en el que han vivido en el último año y medio. Recapturado anoche, estaba en unos túneles subterráneos que habían construido, todo por el mismo efecto de las bandas del narcotráfico. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Ya les voy a contar en Colombia. Amanecemos con desarrollo de la emergencia de Bello en Antioquia, en donde encontraron
3 de las 15 personas que estaban desaparecidas los encontraron sin vida. Son 13 ya los muertos, hay 12 desaparecidos, 23 rescatados con vida y 1.300 personas damnificadas que amanecen durmiendo en coliseos, en escuelas, en albergues muy improvisados. EPM ha descartado que esta emergencia tenga que ver con un daño en el tubo madre de agua, un tubo que pasa por la parte alta de la montaña, que era la suposición de algunos de los habitantes. Las lluvias fueron las protagonistas de estos últimos días, aunque ayer y hoy, por fortuna, ha hecho buen tiempo. Sin embargo, la gravedad allí esta madrugada es que la montaña se sigue moviendo y amenazando con nuevas avalanchas. Las emergencias por lluvia no son solo en Antioquia. El IDEA tiene alertas de deslizamientos, inundaciones o crecientes de río en 13 departamentos del país. El presidente Petro es protagonista esta mañana porque en acto de aprobación de su reforma laboral, que fue aprobada por el Congreso, lo hizo con un evento en el Museo en la Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, con un discurso retransmitido nuevamente, que se volvió costumbre levantar la programación de televisión, un discurso presentado como alocución presidencial en los canales privados, aprovechando para criticar a los empresarios, a los que dijo algunos traicionaron al gobierno, defendiendo la bandera de guerra a muerte, una bandera bolivariana de hace 200 años que no tiene nada o no tendría nada que ver con sus causas políticas de hoy, y dijo que ya tiene el sol a sus espaldas porque está terminando el gobierno, y lanzó una increíble propuesta en medio de las muchas cosas increíbles que dijo, anunciando la resurrección del viejo Telecom, tal vez una manera de presentar ante la opinión pública la venta que le hará a Millicom. Eso de revivir Telecom, por supuesto, es una excusa para decir que le va a vender a Millicom, una multinacional, la participación que Colombia tiene en América Telecomunicaciones, en donde comparte copropiedad con los españoles de Telefónica. Ya les vamos a contar de ese enredo. El presidente habló de los médicos, a los que criticó en su discurso del sábado en Medellín. Dijo que el problema son las pocas facultades de medicina. Pero quizás lo más importante es el tema de la reforma laboral de la que vamos a hablar esta mañana. El presidente Petro quiere revivir la liquidada Telecom hace más de 20 años, dijo a través de venta de activos, una empresa que es hoy controlada por Telefónica y en la cual el Estado colombiano tiene una participación minoritaria, así que está haciendo carambola. En esa idea del presidente hay que recordar que el 13 de marzo Telefónica llegó a un acuerdo para la venta a Millicom, que es un negocio que está en curso. Por lo que dijo ayer el presidente, su idea es vender acciones y con esa plata fortalecer Internexa, que es la que después se convertiría en la nueva Telecom, una filial de ISA que se encarga de redes de fibra óptica, y eso es lo que quiere poner el presidente, el énfasis de la nueva Telecom. Sobre la reforma laboral, que ya es ley de la República, que plantea el recargo nocturno se pagará desde las 7 de la noche, que los dominicales y festivos se paguen hasta el 100% y que los aprendices del SENA tengan derecho a un pago a través de contrato laboral, entrarán en vigencia 6 meses después de su publicación, porque viene la etapa de la reglamentación. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dice que desde la próxima semana comenzarán con eso, con los detalles de la reforma laboral para que entre en vigencia seguramente a finales de este año. De peleas políticas, bienvenidos. Vamos a hablar en segundos. Ya les voy a contar la pelea intensa que surgió en el santismo. El presidente Santos, que hace 24 horas atacó a Armando Benedetti, le responden 2 exministros, gente de su equipo cercano, el exministro Juan Fernando Cristo, el expresidente del Congreso Roy Barreras, sobre la frase del expresidente Juan Manuel Santos de que no ha funcionado tampoco en este gobierno el desarrollo de los acuerdos de implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Y les voy a contar de la muy grave denuncia que hace el contralor Carlos Hernán Rodríguez por la crisis financiera del sector defensa. Es un gusto saludarlos. Bienvenidos, 6 de la mañana, 8 minutos. En segundos, la increíble historia de una demanda de pérdida de investidura contra Miguel Uribe, que está intentando salvarse en una clínica en el norte de Bogotá. 2 sindicatos del Estado pusieron una demanda de pérdida de investidura diciendo que Miguel Uribe mal aprovechó su condición de senador para lanzar una candidatura política que terminó con los balazos de hace 3 semanas. En otras palabras, que Miguel Uribe es el responsable del atentado contra Miguel Uribe. Es una inédita tesis
insólita por demás, que tendrá que resolver el Consejo de Estado. Lo reveló anoche el Código Caracol. Los responsables son la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Defensa. Se llama Sinsergen. Ya les voy a contar esa historia. Bienvenidos, es un gusto saludarlos a las noticias de este día jueves. Aquí estamos en esta mañana, 26 de junio. En segundos, el informe de Naciones Unidas sobre drogas. Aquí está lo más importante, el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Canta los nombres completos. José Adolfo Macías. ¡Habla fuerte! ¡Habla fuerte! José Adolfo Macías Villamar. ¿Cómo? José Adolfo Macías Villamar. Hijo de puta. El delincuente más buscado en Ecuador y también requerido por los Estados Unidos fue capturado la tarde de este miércoles en Manabí. Se trata de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la organización criminal Los Choneros. La noticia fue confirmada por el presidente de la República, Daniel Noboa, que en una publicación hecha a las 17:56 en la red social X dijo: Fito fue capturado hoy y está en manos del bloque de seguridad. Hemos hecho nuestra parte para proceder a la extradición de Fito a los Estados Unidos. El ministro del Interior, John Reinberg, dio detalles. El bloque de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, después de una operación de 10 horas, logramos la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, una operación exitosa del bloque de seguridad. Ya se cumplen 13 días de la emergencia en la vereda Granizal de Bello y son 13 los fallecidos confirmados, hay 12 desaparecidos y 23 personas han sido rescatadas vivas en medio de la emergencia por el deslizamiento y la avenida torrencial. Los reportes para unos son alentadores, sin embargo otros han tenido que asimilar que deben decir adiós a sus familiares, como Mari Pulgarín. La gente muy tristes por esta situación. Imagínense, 6 personas de una sola familia, niños, muy triste. En los albergues hay unas 1.300 personas que fueron evacuadas del sector, las cuales ven con optimismo el haber dormido seguras en medio de tanto caos, como lo expresó Milady Hidalgo. Gracias a Dios, los niños más descansados, ellos sí están durmiendo bastante, gracias a Dios. Y bueno, nosotros todos aquí nos sentimos contentos porque a pesar de todo lo que pasó, nos sentimos un lugar más seguro. Y firma el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro sancionó en el Museo Quinta de Bolívar de Bogotá la reforma laboral aprobada en Congreso. Ahora el Ministerio de Trabajo será el encargado de publicar los decretos reglamentarios de esta ley, así lo explicó el ministro Antonio Sanguino. Eso hace parte del proceso de reglamentación que ahora vamos a acometer de manera inmediata. Así que allí vamos a definir los tiempos y la manera en la implementación que permita o que amerite una implementación progresiva o la que requiere, los asuntos que requieren una implementación inmediata. En su intervención, el presidente Gustavo Petro insiste en su idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y les hizo moñona y ahora salen a atacarme porque hicieron un acuerdo en beneficio exclusivo de Pablo Escobar, no de sus víctimas. El mismo que convocó por decreto la Asamblea Nacional Constituyente, que también me critica por haber hecho lo mismo. El presidente también se refirió al atentado contra el senador Miguel Uribe y aseguró que ninguna de las hipótesis lo involucra, respondiendo de esta manera a la denuncia por presunto hostigamiento anunciada por el abogado Víctor Mosquera. Ese muchacho que fue el autor material, aún no sabemos los autores intelectuales y por tanto la investigación sigue. Pueden ser muchos, hay muchas hipótesis. Ninguna tiene que ver con este presidente, así que pedí que se denuncie penalmente al calumniador que anda por ahí. El presidente Gustavo Petro señaló en la firma de la reforma laboral que el gobierno tiene la intención de revivir Telecom a través de la compra de acciones, esto teniendo en cuenta que el Estado tiene la participación accionaria en Movistar. Pero yo quiero revivir a Telecom para que maneje la fibra óptica de toda Colombia. Y la unión por fibra óptica de Colombia con San Andrés, con Europa, con Norteamérica y con el este asiático y China. Mientras el presidente Petro sancionaba la reforma laboral en Bogotá, en Cartagena, el presidente del Congreso, Iván Cepeda, sancionó la ley del FOMPEC junto a varios gobernadores. Según él, esta norma traerá miles de millones para las regiones, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Eso quiere decir mejor calidad de vida para la gente, recreación, deportes, en fin. Y yo creo que, pues, sin duda, si esta plata es de las regiones, con esta firma se la devolvemos a las regiones. El presidente Gustavo Petro sancionó
la Ley de Salud Mental, la cual establece medidas para la prevención de trastornos mentales, su atención integral y la protección del bienestar emocional en varias instituciones. Esto dijo el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Yo espero poder, con el tiempo prudencial, presentar lo que ya usted está haciendo y la inversión que nunca se había hecho. 150 millones de dólares, señor presidente, están invirtiendo en este momento en infraestructura para salud mental en Colombia. En Cartagena hubo nuevas críticas al gobierno porque no ha pagado los subsidios de los servicios públicos correspondientes a este año. Las críticas las hizo el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, que a su vez es el presidente del Consejo Gremial. Dice que el gobierno no está manejando bien las finanzas de este año. El gobierno nacional, ¿qué hizo? Utilizó la plata del presupuesto del 25 para pagar los subsidios del 24, 2.5, donde aquí que me oiga el ministro. Muchas gracias, ministro. Muy importante, agradecemos porque eso era clave. Pero se quedó este gobierno sin plata para pagar los subsidios del 25. Desde Cartagena, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, le respondió al gobierno la oleada de críticas que ha tenido en contra de ese alto tribunal por frenar sus decisiones. Dice que las decisiones no tienen fines políticos, sino que buscan conservar un muro de contención para defender los derechos y libertades de los ciudadanos. Cuando una sentencia limita el poder, evita de alguna manera una agenda pública, es natural que haya una reacción, pero la justicia no se puede doblegar ni ante las presiones indebidas de cualquier rama del poder público, ni tampoco por los actores violentos, ni tampoco por los ataques que se dan. Siguen las críticas del expresidente Juan Manuel Santos en contra del gobierno de Gustavo Petro. A la salida de un foro de la Federación Nacional de Departamentos, el exmandatario criticó la grave situación de orden público, señalando que es producto de la no implementación del acuerdo de paz, ni por el gobierno Duque ni por el gobierno Petro. Pues infortunadamente lo que está sucediendo en Colombia no proyecta una buena imagen. Hay rumores de que el presidente va a ir a Naciones Unidas a invocar el no cumplimiento por parte del Estado de la implementación del acuerdo de paz. Yo le pediría como colombiano que no hiciera eso, porque como se lo dijimos la vez anterior, haría el ridículo. Ante las críticas del exmandatario en contra del ministro del Interior Armando Benedetti, al que lo calificó como el talón de Aquiles del gobierno, el funcionario respondió que el expresidente Santos se cree Winston Churchill, pero realmente es un remedio de británico incompetente, inseguro, dubitativo y el más perverso de todos los políticos de este país. Por su parte, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió con un mensaje a través de su cuenta de X con más de 16 acciones hechas durante su periodo en la Giralda, en los que él asegura se logró avanzar en la implementación del acuerdo final con las FARC. Mientras Miguel Uribe lucha por su vida, al Consejo de Estado llegó una demanda que pide su pérdida de investidura como senador. Los demandantes son la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa. El argumento, la prematura campaña presidencial que estaba adelantando justo el día en que se dio el atentado. La Fiscalía terminó con los alegatos de conclusión en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. La fiscal del caso, Marlene Orjuela, terminó sus alegatos de conclusión y en ellos dio nuevos argumentos para justificar la solicitud que ya hizo de una condena contra el exmandatario. Que esta operación no surgió de la iniciativa libre de los reclusos, sino de una red bien articulada, cuyo objetivo era viabilizar ese montaje de testimonios favorables al acusado. Naciones Unidas reporta un auge mundial en la producción, uso e incautación de cocaína en el mundo. El informe explica que el cultivo mundial de la cocaína ha aumentado en 1/3 de un año a otro y señala como único responsable a Colombia, donde dice que además del territorio cultivado, también aumentó la eficiencia de la producción, incrementando en un 53% la cantidad de cocaína obtenida por cada hectárea cultivada. La responsabilidad sería solo de Colombia, porque en Bolivia el cultivo se estabilizó y en Perú se redujo. Ante un juez de Nueva York se declaró culpable en las últimas horas el antiguo jefe de la Dirección de Inteligencia Militar del gobierno Hugo Chávez, el Pollo Carvajal. Son 4 cargos de narcoterrorismo y conspiración
acusación frente a los que Hugo El Pollo Carvajal se declaró culpable en las últimas horas ante un juez en una corte en el Distrito Sur de Nueva York. Ahora falta que ese juez defina cuál será la pena que enfrentará El Pollo Carvajal, que puede ser hasta de cadena perpetua. Continuó la tercera jornada del Mundial de Clubes 2025 con participación colombiana. Monterrey ganó 4-0 ante Uragua Reds con participación colombiana. Nelson de Osa marcó el primer gol del partido al minuto 30. Su equipo, Monterrey, clasificó a la siguiente instancia del torneo. Por otra parte, River Plate quedó eliminado. Jugó ante el Inter de Milán. Al final del partido, esto expuso Marcelo Gallardo, director técnico del equipo argentino, en donde fue titular Miguel Ángel Borja. Lamentablemente la expulsión no nos dejó llegar al final con alguna chance, más allá del esfuerzo que habíamos hecho en el primer tiempo, pero bueno, una pena por toda esta gente también que ha venido en masa a acompañar el equipo y que no pudimos darle la posibilidad de seguir. Además, Duván Vergara fue oficializado como nuevo jugador de Racing de Argentina proveniente del América de Cali. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo. Donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo. Y moviéndonos en lo que nos inspira. Nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1.000.000 de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar. Esta madrugada, hora de Colombia, fue presentado en Viena, en donde está la sede de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas, el informe mundial, el informe anual sobre consumo y producción de drogas, que responsabiliza a Colombia de un aumento histórico en ambos, en producción y en consumo. Colombia, que ha cuadruplicado en los últimos 10 años la producción de cocaína, que sigue siendo el mercado de drogas ilícitas de más rápido crecimiento en el mundo. Un informe que detalla las nuevas rutas, los nuevos mercados, los nuevos productores, mucho más macabros, mucho más eficientes también, los encargados ahora, los que heredaron el consumo, la producción de cocaína de los carteles que antes había en Colombia. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, este informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es el informe mundial que del año 2025, y ahí analiza no solamente la cocaína, sino todas las drogas, porque hay 316 millones de personas en el mundo que consumen drogas. ¿Y qué es lo que dice? Dice que el cannabis sigue siendo la sustancia más consumida, pero mira cómo caracteriza la producción, el crecimiento del mercado de la cocaína, lo caracteriza como explosivo. También
también habla, y lo comentaremos más adelante, sobre las drogas sintéticas. Dice que la cocaína es el mercado de drogas ilícitas de más rápido crecimiento en el mundo, que se ha disparado una cifra récord de más de 3.700 toneladas. Así lo dice Angela Mee, que es la jefa de investigación de esta oficina de drogas de Naciones Unidas. The key findings is that indeed with the cocaine we have reached again another record high on production. So now we estimate. Dice, el hallazgo clave es que efectivamente la cocaína hemos alcanzado un récord de producción, así que estamos produciendo alrededor de 3.700 toneladas de cocaína pura a nivel mundial. Es lo que dice esta experta. Dice que todo este aumento se puede focalizar específicamente en Colombia y en 2 regiones de Colombia. Así de específico es el informe. Dice que en Cauca y en Nariño son los centros de esta expansión, son los epicentros de esta expansión. Dice ¿por qué se puede establecer en Colombia? Porque dice que los 3 productores mundiales de cocaína son Colombia, Bolivia y Perú. Pero dice que en Bolivia desde el año 2020 se ha estabilizado el número de hectáreas cultivadas y en cambio en Perú se ha reducido el número de hectáreas cultivadas. Pero da otro factor, dice que lo que impresiona de lo que ha pasado en Colombia es que ese vacío que crearon, se produjo después de que las FARC firmaron el acuerdo de paz, ha sido llenado por grupos que son mucho más violentos, pero también muchos más eficientes. Así lo explica la experta. And particularly in Colombia, after the peace process with the FARC, trigger a series of other groups entering the market, much more. Dice que particularmente en Colombia, tras el proceso de paz con las FARC, se desencadenó la entrada de otros grupos en el mercado que son mucho más violentos, no solamente entre ellos, sino contra el gobierno. Y dice que también son mucho más eficientes en la producción. Y el dato específico que da Naciones Unidas es que por cada hectárea están produciendo un 53% más de cocaína, dice este informe. Un poco analizando un poco más esos datos de Colombia, dice que algunas regiones ahora producen cocaína a tasas nunca antes registradas, y esos enclaves de alto rendimiento son áreas concentradas donde dice que el Estado no llega, y dice que esto tiene graves consecuencias para Colombia, porque dice que el aumento del cultivo de coca y la producción de cocaína está alimentando la violencia, la inestabilidad y la destrucción del medio ambiente. Y advierte este informe que el narcotráfico cada vez está más vinculado con otros delitos como la minería ilegal, como la trata de personas y el tráfico de vida silvestre. Dice que eso crea un círculo vicioso de pobreza y explotación. Hay otro dato más respecto del consumo de cannabis en el mundo que llama la atención de este informe, porque dice el informe que sigue siendo el cannabis lo que más se consume, pero que la población consumidora de cannabis ha ido envejeciendo, que antes eran los jóvenes y ahora son esos jóvenes que ahora se han vuelto adultos y adultos mayores, pero dice que el producto que están consumiendo ha cambiado de manera importante. Así explica cómo ha cambiado el cannabis. Cannabis use continue to increase in an alarming time, because cannabis is not the same substance that we have seen in the market before. It's become more potent. Dice que el consumo de cannabis ha aumentado en forma alarmante y que ese ya no es la misma sustancia que se comercializaban antes. Dice que se ha vuelto más potente y más dañino, y que por eso en todo el mundo hay cada vez más personas que por consumo de cannabis tienen que iniciar tratamientos psiquiátricos, Néstor. Silvia, gracias. Y hablando de narcotráfico, anoche tarde cayó en Ecuador Fito, que es el alias de uno de los más grandes, poderosos narcotraficantes de Sudamérica. Su nombre es Adolfo Macías Villamar. Se había volado de una cárcel en Guayaquil a comienzos del año pasado, fuga que desencadenó toda clase de mítines en las cárceles, en donde se levantaron contra el gobierno de Noboa. El presidente Noboa declaró el estado de sitio. Este hombre es el jefe de una organización criminal internacional que se hace llamar Los Choneros, un hombre con una vida de película y con una captura anoche de película. Estaba en unos túneles subterráneos que habían cavado estas muy organizadas bandas del narcotráfico. Desde Quito, Andrés Donoso.
Gracias y buenos días, Néstor. Cerca de las 18 horas del miércoles 25 de junio del presente año, el presidente de la República, Daniel Noboa, a través de su red social de X, anunció al país la recaptura de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla principal de la banda criminal y también narcodelictiva Los Choneros, que opera en Ecuador hace más de 2 décadas. De acuerdo a la información entregada por el ejército ecuatoriano y también por el Ministerio de Defensa, Adolfo Macías Villamar se encontraba en la provincia de Manabí, justamente en la ciudad de Manta, de donde es oriundo, y además estaba dentro de una vivienda lujosa y además se escondía en un búnker. Aquí una parte de las declaraciones de Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, y de John Reinberg, ministro del Interior, quienes acompañaron la operación táctica militar. Gracias a la decisión del presidente Daniel Noboa de dotarnos con las herramientas como la ley de solidaridad y la ley de inteligencia, a través de una operación de inteligencia, Fuerzas Armadas, el bloque de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, después de una operación de 10 horas, logramos la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, una operación exitosa del bloque de seguridad. Pasadas las 21:30, Adolfo Macías Villamar llegó hasta la ciudad de Guayaquil para ser recluido nuevamente en la cárcel regional La Roca, donde fugó el pasado mes de enero del año 2024 en un confuso incidente. Sin embargo, Daniel Noboa también anunció a través de sus redes sociales que se tramita con Estados Unidos la extradición de Adolfo Macías Villamar. Para Blue Radio Colombia, Andrés Donoso, Guayaquil, Ecuador. Andrés, gracias, y seguramente terminará extraditado. 6:30 a.m. No hay reporte, Felipe, del estado nuevo de salud de Miguel Uribe Turbay. Lo único nuevo sobre el caso Miguel Uribe es una insólita demanda de pérdida de investidura en momentos en que él está batallando para salvarse, luchando por su vida en la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá, una insólita demanda de pérdida de investidura que presentaron 2 sindicatos porque supuestamente él, que es increíble, Felipe, violó los protocolos, los códigos y las restricciones que tenía como congresista para promover una aspiración política, y por imprudencia, dice la demanda, fue víctima del atentado de hace 3 semanas. Es decir, va a este paso, Felipe, el responsable del atentado contra Miguel Uribe va a terminar siendo Miguel Uribe. Sí, no, la verdad es hombre, es asqueante, Néstor, lo que pretenden hacer con el caso de Miguel Uribe. Pero yo me preguntaba anoche, leyendo los apartes de la demanda que se conoció, ¿y por qué no hicieron lo mismo con el señor Gustavo Petro cuando, siendo senador, hizo campaña presidencial, cuando no habían empezado los plazos para la campaña? Felipe, porque los congresistas... Entre ellos, la famosa manifestación de la P en Barranquilla. Felipe, pero es que eso no puede ser, que ahora la culpa de esto sea de Miguel Uribe. Miguel Uribe, que por mínima consideración humana está intentando salvarse. Ahora su familia recibe, por supuesto, y están escandalizados con toda la razón, con esto de que le quieren quitar la curul como congresista, con el argumento de que promovió una aspiración política antes de tiempo, que por supuesto no tiene ningún sentido. Él estaba en plan de precandidato porque, por otro lado, vienen consultas partidistas o interpartidistas. Él estaba moviendo una legítima aspiración política, así como la han movido otros muchos en el pasado. Y van a escuchar ustedes lo que reveló anoche el Código Caracol en el noticiero de Caracol Televisión, que es francamente absurdo, increíble. Tendrá en su mano la decisión, en sus manos, el Consejo de Estado. María Camila Roa. Néstor, buenos días. Sí, empecemos por partes en medio de esta demanda, así que uno la lee y francamente, como ustedes mencionan, es de no creer. Primero, ¿quiénes son los demandantes? Son 2 sindicatos. Le leo los nombres: la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía. Sinsergen se conoce. Hay un representante de estas organizaciones identificado en la demanda y es Carlos Alberto Sánchez Gras.
nos pusimos a buscar quién es el señor Carlos Alberto y pues tiene videos en YouTube, en su cuenta de YouTube y en la del sindicato, titulados Uribismo, los verdaderos vándalos, y transmisiones de ese tipo hablando en contra especialmente del Partido Centro Democrático. Ahora vamos con los argumentos que están en la parte de los hechos por los cuales ellos consideran el Consejo de Estado debería pues determinar una pérdida de investidura en contra de Miguel Uribe. El primero dice lo siguiente, esto lo leo textual, la redacción, advierto, Néstor, de la tutela tampoco es muy buena, pero les quiero leer textualmente, dice: las evidencias recaudadas, fotografías, videos, publicaciones y testimonios demuestran de manera indubitable que el senador Uribe Turbay utilizó su posición institucional y su reconocimiento como congresista para obtener ventajas políticas indebidas en favor de su aspiración electoral. Otro argumento, más aún de que por dicho acto ilícito realizado expuso su vida, la cual cobro de que fuese atacado con un arma por parte de un menor de edad con fines de lastimarlo o asesinarlo. Y con esta conducta ellos concluyen, con esa argumentación, el senador incurrió en la causal de pérdida de investidura consagrada en el artículo 183, numeral 1 de la Constitución Política por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Y esto es quizás lo más indignante, aseguran que su acto de imprudencia generó consecuencias de ataque a su propia humanidad, pero que no lo exime de su responsabilidad, así sea un legislador de la Cámara Alta del Senado de la República de Colombia. Esa es la argumentación de esta demanda de 11 páginas que, Néstor, ya fue recibida en el Consejo de Estado, no ha sido admitida. Verificamos el paso a paso en el que está este documento de estos dos sindicatos y en este momento está en etapa de admisión, pero por reparto ya fue asignada nada más y nada menos al magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, es el presidente del Consejo de Estado. Nosotros hemos conocido todo este proceso porque hay varios abogados alarmados por esto, entre ellos la familia de Miguel Uribe Turbay y su defensa, y ellos pues lo que están muy pendientes es si el magistrado va a admitir para estudio semejante argumentación, sí, Néstor, que entre otras cosas también nos dicen está muy mal redactada. ¿Me repite el nombre del demandante, por favor? ¿El ilustre demandante? Claro que sí, el demandante es identificado con cédula y todo ahí en la demanda, Carlos Alberto Sánchez Gras. Carlos Alberto Sánchez Gras, que ejerce, veo aquí en la demanda, como presidente de ambos sindicatos. Sí, señor, dice el representante de la Confederación y del sindicato. Él es el representante de ambos sindicatos, Sincergen y la UTC. Vale, María Camila Roa, gracias. María Camila, 6 de la mañana, 36 minutos. Felipe, queda uno sin palabras de ver que están demandando a un señor en este momento como Miguel Uribe. Casi que no merecería ni gastarle un minuto, ¿no? Sí, es que esto es una canallada, entre la otras miseria cosas, humana, ¿no? Porque esto es lo que, Felipe, esto es lo que da la tierrita. Miguel Uribe no tiene posibilidades de defenderse en este momento porque está en una situación terrible que todo el país conoce suficientemente. Acusarlo a él de que expuso su vida, él, Miguel Uribe, que es un político que expuso su vida porque fue a un acto político, que fue imprudente por cuenta de la ideologización en la que estamos, Felipe, retrata perfectamente bien, y me parece que es lo importante, las pequeñeces, la degradación en la que nos encontramos nosotros en los debates políticos. Me pregunto yo si estos señores, entre comillas, hubieran hecho lo mismo, presentar una demanda en contra de la curul del entonces precandidato Gustavo Petro. No, Felipe, claro. En caso de que él hubiera sido, y siquiera no lo fue, víctima de un atentado como el de Miguel Uribe. Este señor demandante, Sánchez Gras, está lleno de imágenes en sus redes sociales de que es petrista, de que es de izquierda y tiene todo el derecho. Lo que no tiene derecho es a no tener un mínimo de consideración humana en este momento. Pero repito, Felipe, lo único que puede pasar aquí, Héctor, que esto se acaba fácilmente. El Consejo de Estado rechaza la petición del señor de quitarle la curul, la condición de senador a Miguel Uribe.
y se acaba la tormenta. Pero Felipe, a diferencia suya, yo creo que esto retrata perfectamente el nivel de degradación de la política en Colombia. Sin ninguna consideración. Pero la condición humana también, Néstor, porque es que francamente para que una persona tome esa decisión que tomó ese señor de poner una demanda contra Miguel de pérdida de investidura, estando el senador en la situación en la que está, pues realmente uno queda pues absolutamente impactado de la degradación de la condición humana, no del debate político, sino de la condición humana. Igual que hay muchas otras personas que en las redes sociales insisten en el cuento del autoatentado y unas cosas que realmente, la verdad es que la situación de Miguel Uribe ha destapado una bajeza, no en el debate político, insisto, sino en los seres humanos que nos estamos convirtiendo por cuenta de ese debate político. De acuerdo, pero digo, es lo que me parece que tiene atada esta noticia, Felipe, ahí al lomo. Entre otras cosas, ningún congresista, ni lo hizo Petro, tiene que renunciar para ser precandidato, que era la condición en la que técnicamente se encontraba Miguel. Precandidato como los hay otros 70, muchos de ellos también congresistas. 6:39 a.m. Vamos a Bello, al departamento de Antioquia, en donde están reanudándose en este momento las labores de rescate. Una nueva noche de albergues improvisados, una nueva noche de víctimas, desafortunadamente, a quienes la montaña vuelve a amenazar. El deslizamiento deja oficialmente 13 muertos, 12 desaparecidos. Poco probable que en medio de esa montaña aparezcan cuerpos con vida. Desde el lugar, Felipe García. Néstor, buenos días. Pues la tragedia en la vereda Granizal del municipio de Bello se sigue acrecentando, como usted nos decía, con las 13 víctimas mortales. El último reporte, Néstor, llegó desde la parte alta del deslizamiento, donde en la tarde de ayer fueron hallados 2 miembros de una misma familia. Y bien, Néstor, le puedo decir que ayer estuvimos durante varias horas en esa parte. Es una mezcla entre esperanza y desespero. Más de 300 personas buscando con palas y hasta con sus manos entre toneladas de tierra. Imágenes muy fuertes en donde en medio de la catástrofe las personas gritaban por nombres, intentando que se obre ese milagro, Néstor. Estamos aquí en el albergue Fe y Alegría, más abajo de donde ocurrió la avalancha. Aquí hay cerca de 600 personas albergadas en carpas, en un coliseo. Estamos con una de las personas afectadas, Adriana Higuita. Doña Adriana, bienvenida a los micrófonos de Blue Radio. Buenos días, muy afectada por lo que esa avalancha hizo mucho desastre, acabó con muchas vidas y la verdad nos sentimos demasiado afectados porque no sabemos qué va a pasar, Doña Adriana, ¿qué tal la interrumpa? Usted vive en esa parte alta en donde ocurrió la avalancha. Cuéntenos primero qué fue lo que se vivió en esa noche. Usted nos decía grito de desespero. Usted intentó sacar a un hombre que estaba en los escombros. ¿Qué fue lo que pasó con ese hombre? Cuéntenos un poquito. Lo que pasa fue que nosotros sentimos un estruendo, entonces salimos a correr para allá, dijimos que se había caído una casa sobre un señor y fuimos a rescatar al señor. Cuando íbamos llegando del señor, resultó que era que venía una avalancha, no era ninguna casa, sino que era una avalancha que venía. Entonces corran, que viene una avalancha, y todo el mundo corría, todo el mundo se empujaba y fue una experiencia demasiado dura. Doña Adriana, el señor, ¿usted sabe algo de ese señor que estaba atrapado en esa casa? ¿Qué le han dicho aquí las autoridades sobre ese hombre? ¿Usted lo conocía? ¿Era vecino suyo? Era un señor ya de edad, no, pues en el momento no recuerdo lo distinguido, pero creo que de pronto en medio de la conclusión sí, porque era de ahí cerquita. Tengo entendido que lo lograron a jalar, pero ya el señor ya estaba muerto. Doña Adriana, nos contaba usted que usted salió por el señor, pero dejó a sus hijos en la casa. ¿Qué sintió en ese momento cuando se vino la avalancha? ¿Usted muy lejos de sus hijos? Yo sentí que el mundo se me acababa porque la gente me decían corran, y yo corrí hasta cierta parte y reaccioné y me devolví a buscar mis hijos, y cuando venía bajando la gente me decía no puede pasar porque la avalancha viene. Entonces fue una zozobra muy grande que la verdad es algo que uno queda marcado de por vida. Usted está acá en carpas con 5 familiares, usted y otras 4 personas. ¿Qué le piden a las autoridades? ¿Tienen a dónde irse o les toca quedarse aquí indefinidamente hasta que pueda volver a su casa?
No, nosotros nos toca quedarnos acá hasta que nos resuelva si nos podemos ir para la casa, pero nos dicen que no porque no estamos en alto riesgo y que no podemos ingresar ahí hasta que no nos den pues como el permiso, que ya esté eso bien para ingresar allá. Néstor, como estas son miles de historias de personas que perdieron todo, que les tocó ver la muerte de cerca, le cuento que cuando estábamos ayer en esa zona alta del talud de la avalancha se instaló un sistema de alarma en donde mediante bocinas también advertían que al sonar alarmas todos, incluidos rescatistas, tenían que abandonar el sitio por el riesgo inminente que hay todavía en la zona de un movimiento en masa, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:45 de la mañana. El papel de William Fernando González fue mucho más que servir de conductor para el vehículo que condujo a la ruta de escape para alias El Costeño y alias Gabriela después del atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay. La Dijín tiene varios videos de cámaras de seguridad donde se le ve a él, que es el conductor del segundo vehículo en la escena, al Costeño y al conductor del Spark gris en una gasolinera cerca al Parque El Golfito 3 días antes del ataque. La reunión fue para planear el minuto a minuto del ataque y duró 46 minutos y fue entre alias El Costeño y alias El Hermano, que se conocieron en una cárcel en el año 2012. De Elder José Arteaga ya se sabe que aunque tiene el alias del Costeño o el alias de Chipi, es del Urabá antioqueño, tiene 42 años, que tiene negocios de barbería en el barrio El Muelle, en la localidad de Engativá, en Bogotá, y que su prontuario criminal data desde hace al menos 20 años, ejecutando crímenes como el del senador Uribe Turbay, una vida criminal que ha llevado evadiendo la justicia a pesar de que en enero de 2010 fue capturado portando una sofisticada arma y en marzo de 2011 por robo, una situación que evadió pagando una caución y una riña en el 2023, que fue el último rastro que tuvo la justicia de este hombre. Son las pistas y detalles para llegar al determinador, el que dio la orden del crimen, que de momento no tiene ninguna hipótesis que apunte directamente al presidente Gustavo Petro, aunque él se vuelve a dar por aludido y advierte una contradenuncia en contra del abogado de la familia del senador de la oposición, que a su vez lo había denunciado hace apenas unas horas por ambientar una situación hostil, discriminatoria y de odio en contra del precandidato presidencial. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 47 minutos. Nuevas tarifas de energía para todo el país. Un proyecto de ley que anunció en las últimas horas el Gobierno Nacional y cuyo anteproyecto y borrador socializa el día de hoy en Valledupar el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. En el ojo del huracán
por la difícil situación eléctrica en el Caribe colombiano y de manera particular por las quejas recurrentes de los usuarios de las empresas Aire y Afinia, aproximadamente 3 millones de usuarios, 60%, 1.8 millones en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del Magdalena a cargo de Afinia, y el 40% restante, 1.2 millones de clientes en Atlántico, Guajira y Magdalena, que dependen del servicio de aire, intervenida por el gobierno nacional desde septiembre del año pasado, pero desde entonces sumida en un caos del que no logra salir, ni cuando Edwin Palma era su agente interventor, ni tampoco ahora, que es ministro de Minas y Energía, con quejas de los usuarios por las altas tarifas del servicio, por las fallas recurrentes en el suministro, por los cortes de luz y ahora también por la falta de plata para pagar los subsidios de luz de este año. 2 billones de pesos con corte a mayo que ya le debe el gobierno a las empresas del sector por cuenta de los subsidios de gas y luz para los estratos 1, 2 y 3, pero plata que según Andesco ya se gastó el gobierno pagando la deuda que tenía por los subsidios, pero del año pasado, 8 billones de pesos que no pagó a tiempo y que por poco provocan un apagón financiero entre varias empresas del sector. Fantasma que desafortunadamente sigue latente y tarifas que siguen aporreando el bolsillo de los usuarios colombianos. Motivaciones ambas detrás del proyecto de ley que socializa hoy en Valledupar el ministro Edwin Palma, que contempla, por ejemplo, ajustes en los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, medidas para disminuir el costo del servicio, reformulación en la ecuación tarifaria, cambios en la composición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC y separación de los cobros de otros servicios en las facturas, salvo en municipios donde se cobran en combo conjuntamente servicios como aseo, saneamiento básico o alcantarillado. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana, 49 minutos, y Ecopetrol amanece otra vez bajo sospecha. La Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra 3 funcionarios clave de esta petrolera. Se trata de Alberto José Vergara Monterrosa, quien se desempeñaba como gerente de cumplimiento hasta el pasado 3 de junio. Luis Felipe Rivera García, vicepresidente corporativo de Ciencia, Tecnología e Información, y Ludwig Wilson Mejía, funcionario de la Gerencia de Abastecimiento. Todo esto por su rol en el contrato con la compañía Covington & Burling. El expediente no es menor. Recordemos que este polémico contrato se firmó el 29 de agosto de 2024 por $875,000, pero un otro sí del 31 de diciembre del mismo año lo disparó a más de $5 millones con el objetivo de medir la afectación reputacional de Ecopetrol en los Estados Unidos derivada de los procesos judiciales y mediáticos contra su presidente Ricardo Roa. Es decir, dinero público para blindar la imagen de un directivo salpicado por cuestionamientos. Para la Procuraduría, el salto presupuestal exige explicar los soportes técnicos y financieros que lo justifican y, sobre todo, ¿quién dio la orden? ¿Quién dio la luz verde para este contrato? Por eso citó a 6 miembros de la Junta Directiva y envió pruebas a la Fiscalía para que adelante una investigación. La Procuraduría indaga además una arista delicada, la retención de correos y archivos de al menos 70 ejecutivos que Covington habría revisado bajo la figura de privilegio abogado-cliente, auditoría legítima o pesca masiva de información confidencial. El proceso deberá aclararlo. Pero el ruido no cesa. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, enfrenta en paralelo una investigación disciplinaria por presunto conflicto de intereses tras comprar un apartamento a la firma Princeton Holding, cuyo representante era el empresario ítalo-venezolano Serafino Diácono. La tarea de la Procuraduría ahora será demostrar si aquí hubo simple torpeza administrativa o, como huele, la intención de blindar con recursos públicos la imagen privada de un alto ejecutivo. Si se confirma lo segundo, el daño reputacional, el verdadero, lo pagaremos todos. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 52 minutos. Hay una nueva alerta en el sistema de salud por el creciente pico de casos de tosferina en Colombia. Este año se han registrado 425 casos confirmados y ya hay 7 muertos.
Es más, el Instituto Nacional de Salud confirmó hasta hace 6 días con un informe hasta el 20 de junio que hay otros 527 casos, están siendo estudiados por sospecha, siguen en estudio y 2.157 han sido descartados. La tosferina, que es una infección respiratoria que es altamente contagiosa y que es causada por una bacteria conocida popularmente como la tos de los 100 días, y aunque puede afectar a cualquier persona, hay un riesgo mayor para los bebés y los niños pequeños. De hecho, en Colombia se reportó la muerte de un bebé de casi 2 meses en Bogotá y de otro niño de 6 meses en la ciudad de Medellín. Muertes en las 2 ciudades más importantes del país, lo que confirma que este brote de tosferina es en todo el país. Lo grave es que no solo está pasando en Colombia. En Perú, en una provincia, las madres están cargando a sus bebés con tos. En Ecuador, el Ministerio de Salud tuvo que declarar alerta epidemiológica también por tosferina. Y en Colombia, estas alertas principalmente están en Antioquia, Chocó y, como les decía, hasta en Bogotá. El Instituto Nacional de Salud hace la recomendación inicial y es el uso del tapabocas, y para los niños la vacunación. Es que esa es la manera, la vacuna, para evitar que siga creciendo este brote que tiene en alerta al menos a 3 países del sur del continente. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo. Donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo. Y moviéndonos en lo que nos inspira. Nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para... Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Una mañana soleadita, tranquila, seca, con menos frío, y entonces ánimo, fuerza, ganas, toda la mejor actitud para hacer de este día. Tema de esta mañana, padre. Néstor, ahora que se dio la guerra entre Israel e Irán, vi una cantidad de comentarios en redes con personas en la que un desconocimiento histórico total. Por ejemplo, me dijeron que Irán era un país árabe, por ejemplo. Me dijeron que era la primera vez que tenían conflictos. Irán era el viejo imperio persa. Claro que sí. Y entonces el tema es... El tema es que necesitamos medio ubicarnos en la historia, es decir, necesitamos saber alguito de historia. Yo no estoy pidiendo que seamos, porque no se trata de eso, ser expertos en historia, pero tener una ubicación básica, o por lo menos echar mano de la IA para que te responda. Las redes sociales, padre, nos han convertido a todos en expertos de todo, ¿no? Y entonces hay guerra entre Irán e Israel.
somos expertos en temas internacionales. Bélicos, en términos Hay geopolíticos. Pandemia, somos expertos en temas de salud. Ya viene el padre Linero hablando de historia y de contextos. Y ojo con la IA, porque la IA alucina, la inteligencia artificial. No se confíe tanto de lo que le diga la inteligencia artificial. Sí, hay que, también dice cosas que no son ciertas. Hay que desconfiar un poquito de todo. Y ya vienen los deportes con Ricardo Rego. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para usted y para todos. Eliminado también su River Plate. No es mi River, la verdad, pero sí ha quedado eliminado el equipo de Borja y de Castaño. El que camina muy bien es el Monterrey de México, con un colombiano que se llama Nelson de Osa, nació en Marmato Caldas. El golazo que se hizo en el Mundial de Clubes, creo que es el gol del Mundial. ¿Lo vamos a ver? Sí, claro, lo vamos a tener, por supuesto, en minutos en nuestro segmento. Hoy continúa el Mundial de Clubes, hoy estará su Real Madrid padre en acción en los Estados Unidos. Y atentos porque la movida huracanada de Juanfer Quintero, James Rodríguez, en fin, de jugadores referentes, ya se va calentando y clarificando el camino de estas estrellas. James Rodríguez volvió a su equipo León de México. Sí, se acabaron las especulaciones. Juan Fernando Quintero va para... Todo pinta que podría volver al Junior de Barranquilla. Increíble. ¿Y quién es el que viene para Millonarios? No. Si usted tiene parece nombres, que se queda Falcao, ¿no? No. Sí. No. Le tengo esa noticia. No parece. Ya vienen los deportes. Me disculpa un segundo. Tengo en la línea al ministro de Trabajo a propósito de la entrada en vigencia sancionada ayer por el presidente Petro, la reforma laboral. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? 6:59, señor ministro Antonio Sanguino, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Me complace saludarte. Gracias, a ti, ministro. a toda tu gente que te acompaña en cabina y a toda la gente que nos escucha. Ministro, y por supuesto el tema de las reformas laborales, ¿qué de lo que sancionó ayer el presidente Petro entra en vigencia automáticamente a partir de hoy y qué parte de esa reforma laboral necesita de una reglamentación? Pues Néstor, mira, nosotros desde esta misma semana hemos comenzado con el comité directivo del Ministerio del Trabajo a examinar artículo por artículo qué asuntos requieren una reglamentación inmediata, requieren la expedición de decretos reglamentarios y qué asuntos son de aplicación sin necesidad de que se expidan decretos adicionales. Pero, por ejemplo, hay asuntos que son avances muy importantes en la reforma y que requieren, eso sí, algunas adecuaciones, tanto internamente como en el ministerio, como algunas reglamentaciones. Por ejemplo, me refiero a los trabajadores de las plataformas de reparto. Allí tendremos que ponernos de acuerdo con el gremio de las empresas de las plataformas tipo Rappi para que de inmediato expidamos las reglamentaciones que correspondan a la necesidad de que estos trabajadores cuenten con un contrato laboral acordado entre empleador y empleado y se proceda también a garantizar la seguridad social y la protección en riesgos laborales a 440,000 trabajadores de estas plataformas. También necesitamos, por ejemplo, con el SENA, seguramente en el Consejo Directivo del SENA tendremos que expedir algún decreto reglamentario que permita empezar a implementar de inmediato el contrato laboral de aprendizaje con los aprendices del SENA. Lo propio tendremos que hacer con el ICBF para la formalización de las madres comunitarias. Y en el Comité de Concertación Laboral, de Políticas Laborales y Sociales, con los empresarios y con los trabajadores, debemos empezar también a reglamentar la implementación del pago de horas nocturnas y el pago progresivo del 100% por dominicales y festivos. Eso le quería preguntar, ministro. ¿Eso necesita el pago de dominicales y festivos, el cambio de la valoración de las horas extras que no son desde las 9, sino desde las 7 de la noche? ¿Eso por qué necesita reglamentación?
Sí, no, lo que se requiere en este caso no es exactamente una reglamentación, sino, digamos, generar un diálogo y una conversación, yo creo que permita aclimatar también una implementación progresiva, tal como lo ordena la ley, digamos, con un ambiente de paz laboral, digamos, entre trabajadores y empresarios, y yo creo que eso es lo que procede después de un trámite de esta reforma que fue, digamos, acompañada de un gran debate y de a veces momentos de pugnacidad como el que todos presenciamos. Sí. ¿Y qué supone que debe pasar allí, ministro, para que las empresas comiencen a cambiar ese pago de horas extras o de dominicales y festivos? No, nada, sencillamente aplicar la ley. Yo creo que eso no requiere mayores discusiones ni reglamentaciones adicionales. Pero es decir, eso arranca a partir de este mes de junio o del mes de julio que está a punto de comenzar. Sí, debe comenzar, comienza a implementarse una vez se sancionó la ley, que fue lo que ocurrió el día de ayer. Ok, ministro, los dominicales y festivos y las horas extras, ¿cambian progresivamente o cambian de un totazo de un día para otro? No, cambian progresivamente. La ley lo estableció de esa manera, ¿no? Suben, por ejemplo, de un 75 a un 80% los dominicales y festivos el año 2025, y luego progresivamente se va incrementando en el año 2026 y en el año 2027 hasta llegar al 100% de dominicales y festivos, tal como lo establece la ley. La ley establece un incremento de ese recargo progresivamente. Pero, ministro, para la gente, ministro, sí. Un paréntesis ahí, ministro, para la gente que a veces trabaja los domingos y los festivos, en la primera quincena de julio, ya van a recibir un recargo no del 75, sino del 80% por hora trabajada, domingo o festivo. Así es. Primera quincena de julio. Y los recargos nocturnos, la ley quedó en que esto empezaría a aplicarse 6 meses después de la sanción del presidente Gustavo Petro. Es decir, las personas que empiecen o que trabajen después de las 7 de la noche, no sé, calculo yo más o menos en la temporada de diciembre, ¿en ese momento les van a pagar esos recargos a partir de las 7 de la noche? Sí, así lo establece la ley, y será un recargo del 35%, que hoy se paga después de las 9 mejor dicho, que hasta hoy se paga después de las 9 y que a partir de la sanción de la ley, 6 meses después, se empezará a pagar a partir de las 7 de la noche. Que hay unos tiempos, son 6 meses para estos efectos, el tema de recargos nocturnos o de vigencia del pago de las horas extras. Ministro, ¿cómo es lo de las plataformas? Porque creo que lo de las plataformas Rappi y compañía tienen un año para reglamentar, ¿no? Para entrar en vigencia. Sí, tenemos que establecer, digamos, un diálogo con ellos, y el ministerio también tiene que acometer, digamos, el trabajo de establecer las reglamentaciones. Por ejemplo, debemos establecer un registro en el Ministerio del Trabajo de los contratos entre las plataformas y los trabajadores, entre los empleadores y los empleados de esas plataformas. También debemos establecer un registro en el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, para las trabajadoras del servicio doméstico. El empleador debe registrar ese contrato ante el Ministerio del Trabajo, entre otras porque eso es lo que facilita que el Ministerio pueda hacer una labor de inspección, vigilancia y control al cumplimiento de la reforma y a la garantía de los derechos de empleadores y de empleados, para que superemos esa vieja costumbre muy colombiana, ¿no?, de que echa la ley, echa la trampa, o de que la ley es letra muerta. Así que también vamos a fortalecer la capacidad de inspección, vigilancia y control del propio Ministerio del Trabajo. El presidente incluso ha pedido que incorporemos un número importante, que fortalezcamos a los inspectores de trabajo para que puedan cumplir con esta labor de manera pronta y con celeridad y rigor como lo requieren, digamos, estas normas que serán la nueva realidad del mundo laboral en Colombia.
Ministro, ayer durante el discurso, en ese acto en el que el presidente proclamó esta ley, dijo que hay unas empresas que no quieren cumplir esta nueva ley laboral y que por eso pues los trabajadores y todo el mundo y ustedes en el Ministerio de Trabajo deben estar muy vigilantes. ¿Usted sabe cuáles empresas, porque yo no he podido averiguar cuáles empresas quieren incumplir esta ley, no quieren cumplir estas nuevas medidas de la reforma laboral? No, seguramente el presidente hizo una alusión en general, ¿no? Como advirtiendo de que pues ninguna empresa puede evadir el cumplimiento de las obligaciones que se emanan de esta nueva legislación. Y por ello el ministerio tiene que cumplir una labor para garantizar que las normas laborales se cumplan como debe ocurrir en toda sociedad democrática. Y creo que esa alusión o esa mención que hizo el presidente era de carácter general y no en particular, refiriéndose a una empresa con nombre propio, pues como usted lo está preguntando. A propósito de empresas, ministro, el presidente dijo ayer en el acto, usted estaba a su lado, que algunas empresas, algunos líderes gremiales, yo no sé a quién se refería, eso le pregunto, nos traicionaron. ¿De quién estaba hablando el presidente? Lo que sucede es que en el trámite de la reforma en la Cámara de Representantes, lo que salió como articulado fue el resultado de un gran debate de más de un año entre todas las bancadas políticas, entre los empresarios, los trabajadores, las centrales sindicales y los parlamentarios, los ponentes de la reforma. Y esa suerte de acuerdo que surgió en la Cámara de Representantes fue lo que llegó como articulado para ser debatido en el Senado de la República. Luego en la Comisión Séptima del Senado, ustedes lo recuerdan, el proyecto no prosperó, fue archivado, y fue archivado con el respaldo de los empresarios que habían participado, de sectores empresariales que habían participado de ese acuerdo en la Cámara de Representantes. A ese tipo de traición se refería el presidente de la República en el día de ayer. Pero eso no es traición, es estar en desacuerdo. Es decir, traición supuse yo que era que alguien se había comprometido con el gobierno o que alguien tenía unas banderas diferentes y que terminó haciendo una cosa diferente. O traición es estar en desacuerdo. No, traición es comprometer la palabra en un acuerdo y luego bajarse de ella. Por eso, ¿y quién comprometió la palabra y quién se bajó de ella? Pues yo no quiero volver otra vez a reabrir una discusión con sectores empresariales cuando yo creo que lo que necesitamos ahora es generar un clima de diálogo cordial. Es el presidente Petro el que dijo ayer que unos empresarios o un dirigente gremial lo traicionaron. Pues no sé exactamente a quién se refería. Yo sé que en general los sectores empresariales, la ANDI, Asobancaria, la Sociedad de Agricultores de Colombia, los gremios que están representados además en el Consejo, en el Comité de Concertación Laboral, que participaron en la discusión de la reforma laboral en la Cámara de Representantes, luego se bajaron de ese acuerdo, ¿no? De eso sí estoy plenamente enterado porque fui partícipe protagonista de esa discusión. Y entonces el presidente le denomina a eso, digamos, una suerte de traición, porque había un acuerdo que salió de la Cámara y ese acuerdo luego se desconoció cuando llegó la discusión a la Comisión Séptima del Senado. Pero si al final terminaron fue acogiendo el texto del Senado. Ah, no, pero eso fue después de todo el debate que se generó cuando se archivó la reforma laboral. Recuerde usted que se archivó la reforma, se presentó una apelación, incluso esa apelación duró 10 semanas engavetada en la presidencia del Senado. Luego, cuando se empezó a agitar la idea de una consulta popular, entonces se desengavetó esa apelación. Dirigentes, por ejemplo, como Bruce McMaster, luego cambió de opinión y volvió a la posición positiva, digamos, y abierta a cambios que tuvo cuando la discusión en la Cámara de Representantes, y después hubo pues el remate del debate
voto a voto en la plenaria del Senado que produjo el resultado. Ministro, digamos, en la ley que ayer se sancionó. Le pregunto por la frase del presidente Petro, del empresario que traicionó, porque después dice una cosa muy grave, y es que hubo plata. Dice, yo no sé si hubo plata, pero el que la dio es un pobre pendejo. ¿Qué información tiene el gobierno? Es decir, estamos hablando de un hecho de corrupción. ¿De cuál es la información que estamos hablando, ministro? Pues mire exactamente lo que dice el presidente. Yo no sé si hubo plata, ¿no? Y si la dio, pues la perdió, ¿no? Digamos, yo en particular no puedo hacer una aseveración en particular que comprometa a nadie en específico, ¿no? Pero bueno, eso hace parte ya de la historia, patria de esta discusión. Diciendo en ese tono de duda, yo no sé si hubo plata, pero el que la dio es un pobre pendejo. Por eso le pregunto a usted, ministro, ¿tienen alguna información de que alrededor de la reforma laboral pasó algo, corrió plata, hubo dinero en algún sentido? No, yo en particular no puedo hacer una afirmación, digamos, que comprometa a nadie en particular. Vale. Felipe. Sí. Ministro, ¿para cuándo están nombrados los 1.000 inspectores de los que habló el señor presidente en el Consejo de Ministros? ¿Y qué quiere decir que el que no cumpla SHU? No, pues el ministerio tiene competencias sancionatorias, ¿no? Pero que están previstas en la ley, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo de los inspectores también hay que hacer todo un proceso de estudio de cargas, ¿no? Que es un procedimiento técnico. Ya hemos empezado a dar pasos en ese sentido, de tal suerte que si vamos a ampliar el número de inspectores de trabajo, eso corresponde a un estudio técnico y a una viabilidad financiera que permita progresivamente ir fortaleciendo la figura. ¿Tiene el ministerio para nombrar estos 1.000 inspectores? Pues eso tenemos que examinarlo y acordarlo con el Ministerio de Hacienda. Sí, ministro, ¿por qué el gobierno o el presidente Petro lo dijo ayer, tiene información de que hay empresas que no quieren cumplir la reforma laboral, o es una suposición? No, es una afirmación en general, llamando la atención en la necesidad de que esta es una ley para cumplirla, de que esto no quede en letra muerta. Y yo creo que ese es un compromiso no solo que debe involucrar al gobierno, sino a la sociedad en su conjunto, y en este caso tanto a trabajadores como a empresarios. ¿O es una intuición, dado que el golpe y el costo para muchas microempresas, pequeños negocios, puede ser enorme, ministro? No, es una afirmación en general, digamos, precisamente para no repetir esa costumbre muy colombiana, ¿no? De que nos gusta buscar atajos para no cumplir la ley. Y en este caso, una reforma que fue tan luchada y que es tan importante para el país y para los trabajadores y para el sector empresarial, lo que buscamos es un compromiso de todos. Incluso el presidente ha dicho que quiere reunirse con los empresarios prontamente. Seguramente vamos a generar muchos escenarios de diálogo, tanto con los trabajadores como con los empresarios, ¿no? Y además, los decretos reglamentarios que sean necesarios tienen que publicarse para el comentario no solo de los trabajadores y de los empresarios, sino en general de los ciudadanos y ciudadanas, de tal suerte que el proceso de implementación de esta reforma contribuya también a un escenario de paz laboral en el país. Ministro, ¿y qué le pasa a una empresa que no cumpla con esta ley? Pues hay sanciones que están previstas en el Código Sustantivo del Trabajo y que nosotros, y en la legislación laboral también, y nosotros pues en cada caso pues tomamos las decisiones respectivas. Sí, ministro, hablemos de los incentivos laborales. ¿Cómo va a funcionar, por ejemplo, el día libre o para los trabajadores que utilicen la bicicleta y el auxilio de conectividad, que le paguen el internet a las personas que trabajen desde sus casas? Pues esos son asuntos que merecen, fíjese usted, también reglamentación, ¿no? Que están previstos en la ley. Son además innovaciones y novedades que trae esta legislación laboral, ¿no? Está reglamentado, por ejemplo, el teletrabajo en 5 modalidades, y está previsto
a cambio del auxilio de transporte, por ejemplo, un auxilio de conectividad para quienes laboren bajo esta modalidad, cualquiera de ellas. Y lo propio ocurre, digamos, con incentivos para el uso de bicicletas, digamos, que puedan, en casos específicos, sustituir auxilios de transporte por incentivos para el uso de bicicleta por parte de los trabajadores. Si yo voy al trabajo en bicicleta, ¿tengo derecho a un día libre? Esos son incentivos que están señalados en la ley y que hay que precisar, digamos, ya en concreto cómo debe operar. Sí, me imagino que la reglamentación en ese tema es ¿quién comprueba que yo vine a trabajar en bicicleta? ¿No es verdad? Sí, claro, por supuesto. Hay que establecer los mecanismos de control respectivos. Es un día libre por cada 6 meses. Sí, pero fíjese que ya anteriormente, digamos, en muchas ciudades, en muchos consejos municipales, venían estableciendo incentivos de esa naturaleza, ¿no? Incluso la ley Provici también había señalado asuntos que se referían a ese tipo de incentivos. Y ahora, digamos, en el mundo laboral tenemos que aplicar un incentivo que está previsto en esta nueva ley. Ok. Ministro, un tema final. El SENA, los aprendices del SENA. El SENA es una institución legendaria, histórica en Colombia, que tiene casi 500,000 de estudiantes. A esos aprendices del SENA, ¿cómo les cambia la vida la vigencia de la reforma laboral y a partir de cuándo, ministro? Eso tenemos que examinarlo prontamente, seguramente en el próximo consejo directivo del SENA que yo presido. Tendremos que sustituir los contratos que actualmente existen. Son cerca de 400,000 los aprendices del SENA en todo el país, que tienen un auxilio en su parte lectiva y en su parte de práctica laboral, y ese tipo de contratos que hoy existen habrá que modificarlos. Para eso también habrá que establecer un mecanismo y unas maneras de hacerlo, digamos, un procedimiento con el SENA y con los empleadores que tienen, que cumplen con la cuota de aprendizaje y que tienen aprendices en sus empresas. Sí. Es el ministro Antonio Sanguino. Ministro, una última pregunta, porque escuchándolo sobre el SENA, algún empresario me pregunta aquí si no han considerado ustedes la posibilidad de que esto achique o acabe con empresas en Colombia por cuenta de que les va a aumentar los costos, porque se están creando una cantidad de incentivos, de licencias, de bicicleta, de SENA, todos derechos pues que alguien tendrá que pagar. ¿Eso puede tener algún efecto en el mundo del empresariado en Colombia? Esos son asuntos que tenemos que examinar en el Consejo Directivo. El Consejo Directivo del SENA tiene representación de los empresarios y tiene representación de los trabajadores también, ¿no? Y seguramente en las sesiones de ese Consejo Directivo tendremos que ir examinando cómo se implementa y cómo impacta también la reforma laboral al mundo del aprendizaje que hoy se adelanta desde el SENA y la relación que ese proceso de aprendizaje